Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hipótesis Increíbles. Déjame hacerte una pregunta muy honesta. ¿Alguna vez has sentido que no eres completamente persona hasta que tomas esa primera taza de café por la mañana? Esa niebla mental, la falta de energía, el cerebro moviéndose en cámara lenta. Es una sensación que casi todos conocemos. Y probablemente has escuchado 1000 veces que el café es malo para ti, que deberías imitarlo, que va a arruinar tu corazón o tu sueño. Pero, ¿y si te dijera que la ciencia moderna acaba de voltear completamente esa narrativa? Respira tranquilo porque hoy vamos a desmontar los mitos y te voy a mostrar con evidencia de casi 4 millones de personas que esa taza que tanto disfrutas no solo no es tu enemiga, es posiblemente una de las herramientas más poderosas que tienes para proteger tu cerebro, tu corazón y hasta alargar la vida. Y sí, hay un protocolo exacto de cómo tomarlo para maximizar los beneficios. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender qué está pasando realmente en tu cerebro cada vez que le das un sorbo. El café no es simplemente una bebida, es una de las mezclas químicas más complejas que consumimos regularmente, compuesta por más de 1000 compuestos bioactivos. La mayoría de la gente solo piensa en la cafeína, pero desde la perspectiva científica, el café es un sistema coloidal que extrae ácidos clorogénicos, polifenoles, lípidos y azúcares de las semillas tostadas del género Coffea. Y la historia no empieza cuando tú abres la taza, empieza mucho antes en el grano verde. Es durante el tostado donde ocurre una metamorfosis molecular verdadera, mediante una reacción llamada la reacción de Maillard. Los aminoácidos y los azúcares del grano se transforman para crear las melanoidinas, que no solo le dan al café su color marrón característico, sino que además poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero para entender cómo todo esto funciona dentro de tu cuerpo, vamos a usar una analogía muy sencilla. Imagina que tu cerebro es una gran oficina con muchísimos empleados trabajando en sus escritorios. A medida que avanza el día, mientras trabajas, estudias, piensas, tu cerebro va acumulando una sustancia llamada adenosina. Piensa en la adenosina como un mensajero del cansancio que lleva memorandos urgentes a los jefes de departamento diciéndoles: oye, ya llevamos muchas horas, es momento de bajar el ritmo, prepárate para dormir. Cuando estos mensajeros de adenosina se sientan en sus sillas específicas, que en realidad son receptores cerebrales llamados A1 y A2A, la oficina completa empieza a trabajar más lento, las luces se atenúan, tú empiezas a sentir sueño, a bostezar, a perder concentración. Ahora, aquí es donde el café hace su magia. Resulta que la cafeína es físicamente casi idéntica a esos mensajeros de adenosina. Es como si un impostor llegara a la oficina con una credencial falsa y se sentara en la silla del jefe antes de que el mensajero real pudiera hacerlo. El impostor no da la orden de vamos a descansar, pero tampoco deja que el verdadero mensajero del cansancio se siente. Como resultado, los jefes de la oficina piensan que todavía hay energía disponible, las luces siguen encendidas y tú te mantienes alerta, enfocado y despierto. Y encima de todo, al bloquear esos receptores, la cafeína estimula la liberación de neurotransmisores, como la dopamina y la norepinefrina, lo que amplifica ese estado de alerta y bienestar. Pero el café no es solo cafeína, y aquí está lo fascinante. Siguiendo con nuestra analogía de la oficina, además de ese impostor que bloquea el cansancio, el café envía a toda una cuadrilla de limpieza y mantenimiento. Esta cuadrilla está formada por polifenoles y ácidos clorogénicos, que actúan como potentes antioxidantes. Ellos se encargan de reparar las tuberías, limpiar el óxido de las máquinas, arreglar los cables dañados. En términos médicos, están combatiendo el estrés oxidativo y la inflamación crónica, que son las causas raíz del envejecimiento y enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la diabetes. Y no podemos dejar de hablar de la preparación, porque como haces tu café importa más de lo que tú crees. El proceso para preparar un buen café es básicamente una extracción sólido-líquido, donde el agua actúa como solvente.
Cuando mueles el grano, aumentas el área de superficie expuesta y el agua puede penetrar mejor en las celdas. Pero aquí viene algo que la mayoría no sabe. El agua no debe ser pura para una extracción óptima. Necesita cationes disueltos como el magnesio y el calcio. El magnesio en particular es muy eficiente porque ayuda a arrancar los ácidos del café y arrastrarlos a la taza, mejorando el balance del sabor. Y la parte más importante, la que decide si tu café es seguro cardiovascular o no, está en la filtración. Al usar un filtro de papel, atrapa sustancias llamadas diterpenos, cafestol y caveol, que son lípidos que pueden elevar el colesterol LDL si llegan a tu organismo. En un momento vamos a hablar más a fondo de esto, pero por ahora recuerda, el filtro de papel es casi siempre la mejor opción. Una vez que bebes tu café, la cafeína se absorbe rápidamente en el intestino delgado y el estómago, alcanzando su pico en la sangre entre los 30 y los 120 minutos. Después viaja al hígado, donde es procesada por una enzima llamada CYP1A2, que la descompone en metabolitos como la paraxantina y la teofilina. Y estos metabolitos no se van a dormir, continúan ejerciendo efectos biológicos en los tejidos periféricos como los músculos y el corazón. ¿Qué significa esto? Significa que los beneficios del café no terminan cuando la cafeína se acaba. Hay un ecosistema de compuestos trabajando durante horas. Ahora, sé que todo esto suena impresionante, pero ¿qué dice la ciencia cuando observa a millones de personas en el mundo real? Y aquí viene la parte que realmente te va a sorprender. Un metaanálisis masivo revisó 40 estudios independientes con un total de casi 3.850.000 personas. No es una opinión, no es un experimento pequeño en un laboratorio. Son datos reales de casi 4 millones de vidas. Y lo que encontraron es simplemente asombroso. El consumo moderado de café se asocia con una reducción del 15% de riesgo de muerte por cualquier causa. Déjame pausar un segundo porque esto es impresionante. 15% menos de probabilidad de morir prematuramente independientemente de la causa. ¿Y cuál es el punto ideal para obtener esta protección? Los investigadores identificaron lo que llamaron un punto dulce, que es aproximadamente de 3,5 tazas de café al día. Pero no termina allí. Hablemos de la diabetes tipo 2, que es una de las epidemias del siglo XXI. La evidencia acumulada en estudios con más de 1,5 millones de participantes muestra que quienes beben café tienen un 29% menos de riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y lo más sorprendente es que este beneficio es acumulativo. Cada taza adicional que agregas a tu rutina diaria, hasta un límite razonable, reduce el riesgo en aproximadamente un 6% adicional. ¿Y por qué sucede esto? No es solo la cafeína. De hecho, tanto el café con cafeína como el descafeinado muestran beneficios similares, lo que apunta a que son los polifenoles y el magnesio del grano los que mejoran la sensibilidad a la insulina y protegen las células del páncreas. En el frente cardiovascular, el café rompe con los mitos del pasado. El consumo de 2,5 tazas diarias se asocia con una reducción del 16% en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Ahora, sé que muchos piensan que el café sube la presión arterial, y es verdad que puede hacerlo, pero de forma momentánea. Los consumidores habituales desarrollan una tolerancia que anula ese efecto a largo plazo. De hecho, un consumo moderado de 3 a 5 tazas se asocia con un 15% menos de riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, infartos o accidentes cerebrovasculares. Pero quizás lo más fascinante de todo es cómo el café protege nuestra computadora central, el cerebro. El consumo regular se ha vinculado con una reducción de entre un 30 y el 38% en el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Y esto no es solo prevención.
Incluso en pacientes que ya presentan síntomas, la cafeína ha demostrado potencial para ralentizar la progresión motora. Además, estudios en poblaciones de edad avanzada muestran que el café puede reducir el riesgo de Alzheimer y deterioro cognitivo hasta un 60% en ciertos grupos. 60%. Es un número que casi no puedes creer, pero los datos están ahí. No podemos olvidar al hígado, que es básicamente el laboratorio central de tu cuerpo. El café es posiblemente la bebida más hepatoprotectora que existe. El consumo reduce el riesgo de fibrosis hepática en un 27% y de cirrosis en un 39%. Incluso la mortalidad asociada a enfermedades crónicas del hígado cae en un 65% en los grandes consumidores. Pero como en toda buena historia científica, existen matices que debemos explorar. Y hay cosas que no te cuentan en todas las plataformas, porque el café no es para todo el mundo. Y la razón tiene que ver directamente con tus genes. Uno de los debates más polémicos históricamente ha sido el impacto del café en el colesterol. Como mencionamos antes, el café contiene aceites naturales, llamados diterpenos, cafestol y caveol, que pueden elevar el colesterol LDL, inhibiendo los receptores encargados de limpiar la sangre. Sin embargo, aquí la ciencia nos da un alivio enorme. Este riesgo es exclusivo de métodos no filtrados. Si preparas café en prensa francesa, café turco o café hervido, esos diterpenos llegan completos a tu organismo. Pero si usas un filtro de papel, el riesgo prácticamente desaparece. Es literalmente la diferencia entre un café que protege tu corazón y uno que puede perjudicarlo. Otra zona que generó mucho debate durante años es el embarazo. Hay estudios que muestran una correlación entre el consumo del café y complicaciones como bajo peso al nacer o riesgo de aborto espontáneo. Sin embargo, muchos científicos señalan que existe un factor de confusión muy interesante llamado la señal del embarazo. Las mujeres con embarazos más saludables tienden a tener más aversión natural al café, mientras que quienes ya tienen complicaciones no sostienen ese rechazo, lo cual puede sesgar los datos. Aún así, tanto la FDA como la EFSA mantienen un límite prudente de 200 miligramos de cafeína al día para este grupo, que equivale a unas 2 tazas. Si estás embarazada o amamantando, respétalo. Ahora viene algo que a mí personalmente me encantó descubrir, la farmacogenética. ¿Sabías que tu cuerpo tiene un manual de instrucciones genético para procesar el café? El gen CYP1A2 produce la enzima encargada de metabolizar el 95% de la cafeína que consumes. Si tienes la variante rápida, eres como un deportivo, procesas la cafeína en un par de horas, extraes todos los beneficios protectores y ya estás listo para la siguiente taza. Pero si eres un metabolizador lento, la cafeína circula por tu sangre durante mucho más tiempo de lo normal, aumentando el riesgo de ansiedad, insomnio y paradójicamente problemas cardíacos. Y esto es exactamente la razón por la que la ciencia actual se está alejando de las recomendaciones generales para enfocarse en la nutrición personalizada. Cada cuerpo es un ecosistema diferente. Y para cerrar, déjame contarte hacia dónde van las fronteras del conocimiento ahora mismo, porque esto es realmente apasionante. Los científicos han descubierto que el café aumenta la diversidad de las bacterias buenas en tu intestino, como las Bifidobacterium, actuando básicamente como un prebiótico. Esto ocurre porque los polifenoles del café llegan intactos al colon, donde alimentan a estas bacterias beneficiosas. Y esto podría explicar por qué el café protege contra el cáncer colorectal y mejora el metabolismo de la glucosa, de forma que aún no entendemos del todo. Entonces, ¿por qué todo esto importa? Porque durante años la narrativa dominante fue que el café era un vicio que debías controlar. Y la realidad es mucho más interesante. El café es una herramienta de salud extraordinaria si la usas con inteligencia. La clave está en estas 3 cosas. Moderación, de entre 3 y 4 tazas al día. Método,
siempre filtrado si vigilas tu colesterol y respeto a tu propia genética y ritmo de sueño. Evita tomarlo después de las 4 de la tarde. No añadas azúcar ni cremas grasas que anulen los beneficios metabólicos. Y si notas que te genera ansiedad o insomnio persistente, lo más probable es que seas un metabolizador lento y necesites ajustar tu dosis. En Hipótesis Increíbles creemos que la información es el mejor suplemento para tu vida y hoy te diste una de las más poderosas. Cuéntame en los comentarios, ¿sientes que el café te dura todo el día o se te pasa el efecto enseguida? ¿Notaste alguna vez que te afecta el sueño? Eso puede decirte mucho sobre tu genética. Me encantaría debatir con ustedes, así que no se vayan. Un abrazo enorme, cuídate, disfruta tu café de forma inteligente y nos vemos en el próximo video de Hipótesis Increíbles.